Era el año 2010 cuando me embarqué como migrante junto a un grupo de más paisanos que buscábamos el sueño americano. En ese entonces el cruce lo hicimos guiados por un coyote. Sabíamos que el cruce sería de días, así que nos preparamos lo mejor que pudimos siguiendo las indicaciones del coyote, que nos había dado previamente para que todo saliera perfectamente bien. Era tan noche cuando de pronto, un ruido extraño rompió la tranquilidad de aquella noche. Al principio pensábamos que era el aullido de un coyote o ladrido de algún lobo, animales comunes en la zona, pero el sonido era un tanto diferente, más profundo y metálico, como si fuera un grito ahogado bastante rasposo. El miedo comenzó a apoderarse de nosotros, creyendo que era algún tipo de animal endémico, quizás algún depredador que estaba bastante cerca, ya que ese ruido se oía demasiado corto. Al oír eso no nos quedó de otra que acelerar el paso sin atrevernos a mirar atrás. A medida que avanzábamos, el ruido se hacía cada vez más intenso, ya que no cabía duda que se trataba de algo más que de un animal. Pero, ¿qué era eso que parecía nos estaba siguiendo? Uno de los migrantes, el más valiente del grupo quizás, se detuvo y miró hacia atrás. Dice que a lo lejos vio como una figura oscura se alzaba sobre la arena. Aquella figura, aunque oscura, parecía la de una persona común y corriente. Al menos de lejos se podía ver como esa sombra o silueta de persona. No tenía nada raro. Era alguien común, alguien como cualquiera de ese grupo, pero que la luz no le pegaba de frente, por lo cual no se podía destacar bien. Al ver eso, los migrantes se acercaron un poco más y entonces lo vimos con mayor claridad. Sí se trataba de una persona. En ese instante, un alivio cayó sobre nosotros, siendo que nos acercáramos a él para preguntarle qué le había pasado, pensando que se trataba de otro viajero que quizás simplemente se había perdido en aquel duro desierto. Sin embargo, a medida que nos acercábamos notamos que había algo extraño en ese hombre. Quizás era porque la luz de la luna iluminaba mejor que pudimos ver a ese tipo, uno que estaba completamente solo en el desierto, pero que tenía una peculiaridad en la cara. Aquellos se trataban de dos colmillos enormes que sobresalían de su boca. Estos eran curvos y afilados como dagas. Además que ese hombre, al menos por la distancia a la que estábamos, parecía no tener ojos, pues en su lugar no había completamente nada, solo huecos negros. Todos nos quedamos congelados de miedo. El coyote, así como el resto de migrantes, no supo qué decir, pues todos estábamos muertos de miedo. Por alguna razón sabíamos que eso que teníamos enfrente no era una broma, no era una persona haciéndose la chistosa. En verdad era un tipo con unos malditos colmillos, parado en pleno desierto. Al ver eso, el coyote dijo que nos fuéramos para atrás. Por desgracia no teníamos alguna arma para defendernos, así que lo único que nos quedaba era retroceder y seguir retrocediendo para que esa cosa no nos hiciera nada. Pero creo que esa cosa ya nos había ubicado desde hace rato, pues, aunque no tenía ojos, este tenía su vista puesta en uno de nosotros muy en específico. Antes de que pudiéramos reaccionar como es debido, aquella maldita cosa, esa criatura, se abalanzó sobre uno de los migrantes, en específico sobre aquel el cual no le había quitado la mirada desde hace rato. Con una agilidad sorprendente lo derribó al suelo y clavó sus colmillos en todo su cuello. Un grito desgarrador rompió el silencio de la noche, haciendo que el resto de los migrantes aterrorizados saliéramos corriendo en direcciones opuestas. Esto lo digo con mucha pena, pero aquel migrante que estaba siendo atacado por esa clase de vampiro pidió ayuda, pero nadie se dignó en apoyarlo, ni siquiera yo, pues sabía que esa cosa que estaba ahí no era algo humano, y si yo lo ayudaba era seguro que correría con el mismo destino. Mientras corríamos solo se oían los gritos de ese pobre migrante, a la vez que la criatura vampiresca se deleitaba con lo que suponemos era la sangre de su víctima. Esa noche no sé qué tiempo corrimos, pero sé que fue por mucho. Mis piernas ya no las sentía y por momentos también sentía que me estaban fallando de tanto esfuerzo que estaba haciendo al correr, pero si dejaba de hacerlo, estoy seguro que eso podría venir por alguien más, incluso por mí. Me preguntan, ni el coyote había visto eso antes, ni él sabía qué diablos era eso que nos atacó en el desierto de Texas.
los migrantes que logramos escapar no nos detuvimos hasta el amanecer. Destrozados pero con nuestras vidas a salvo, simplemente pensamos en qué rayos había pasado atrás, creyendo que quizás todo había sido una maldita pesadilla, pero no, en verdad pasó eso. Eso fue real. Yo jamás había escuchado sobre la historia o leyenda del vampiro del desierto de Texas, al menos no hasta esa noche, pues esa misma noche me hizo saber que eso que ronda en pocas bocas es real. No sé quién es o qué es eso, pero les puedo jurar que por estos ojos que lo vieron, esa maldita cosa del desierto sí existe, y es un vampiro, uno que ataca a los migrantes en las noches.